En esta clase vamos a hablar de los primeros 40 años de vida independiente del Uruguay en clave de presentación. Simplemente vamos a esbozar las principales líneas o las principales dificultades que tuvo el país para consolidarse como Estado, para desarrollar todo lo que es su vida administrativa, su organización política. ¿Tá? Entonces, bueno, comenzaremos diciendo que hablando un poco de lo que es la discusión, un poco acerca del origen de la fecha de independencia del Uruguay, ¿no? Para muchos es 1825, con la Cruzada Libertadora, la declaratoria de la Independencia. Para otros viene a ser 1828, con la celebración de la Convención Preliminar de Paz entre Argentina, Brasil e Inglaterra, en el cual se decidió la independencia del Estado se otorgó la independencia al Estado oriental sin la participación de este en las negociaciones. Y para otros, 1830 sería el origen, porque es el inicio de la vida formal del Estado que está pautado por la Constitución de la República, ¿verdad? Nuestro primer presidente de la República fue el general Rivera. Después vino la presidencia de Manuel Oribe, ¿verdad? Y esos son los dos principales caudillos que van a marcar un poco la vida política del Uruguay en esos primeros tiempos. Por algo, muchos historiadores, como por ejemplo José Pedro Barrán, hablan del carácter caudillesco del Uruguay y de la política uruguaya, ¿verdad? Pero los caudillos, ya veremos, no son los únicos protagonistas de esta etapa, ¿verdad? También van a estar en contraposición a lo que fueron los caudillos o complementariamente en el ámbito de la ciudad. Pensemos que los caudillos tienen su área de acción o de influencia en el interior de la República, en el campo, con las tradiciones gauchas, ¿no? Muy identificados con eso. Y en la ciudad van a ser los doctores, que son de alguna manera los antecesores de nuestros políticos actuales, ¿verdad? Gente con estudios universitarios, dado que viven en Montevideo, vinculados a Europa, a las novedades, a las modas del pensamiento europeo, lo que es el liberalismo de la época. Entonces, bueno, en esa época el poder político va a estar repartido así, un poco lo que es la dualidad campo-ciudad. En el campo, los caudillos; en la ciudad, los doctores, ¿verdad? Y bueno, ese país que comenzaba, ¿no?, bajo el mando de esos caudillos, o aglutinado bajo el mando de esos caudillos, que se enfrentó en guerras civiles, ¿verdad?, durante aproximadamente 40 años, podemos decir que en términos sociales es un país que está muy poco poblado, ¿verdad? Es un país que tiene una población eminentemente rural. Un 80% de la población vive en la campaña, frente a un 20% que vive en la ciudad. 14.000 habitantes para Montevideo, 60.000 para el interior, en esa estimación que se hizo en el año 30, de 74.000 habitantes, ¿verdad? Un país muy pequeño, con una población muy pequeña, lo cual repercute, como ustedes saben, en lo económico, porque al ser reducido el tamaño de la población, también lo es reducido el tamaño de su mercado interno, ¿no? Eso también nos introduce en el tema de la economía, ¿verdad? La economía, el Uruguay como país monoproductor ganadero, como país dependiente de la ganadería, solamente explotaba el rubro de la ganadería vacuna. Era prácticamente el único rubro económico productivo que el Uruguay, en el cual Uruguay incursionaba. Después, para nombrar un poco más también lo que es la matriz económica del país, podemos hablar del comercio de tránsito también, en Montevideo, vinculado a importación, exportación, ¿verdad? Lo que fueron las finanzas, ¿no? El sector financiero tuvo cierta importancia como prestamista del Estado. Pensemos en un Estado que no tenía dinero para hacer frente a sus gastos, tuvo que recurrir muchas veces a prestamistas particulares
que hicieron fortunas a través de prácticas de usura con el Estado uruguayo, que realmente no tenía plata para comenzar a ejercer sus funciones. Pensemos en funciones del Estado como la de la seguridad, por ejemplo, ¿no? En ese momento, en ese entonces, uno de los principales gastos era el ejército, la policía también era otro gasto importante. Prácticamente salud y educación no eran tenidos en cuenta, eran minúsculos o irrisorios los gastos, y el Estado debía hacer frente a esas múltiples funciones solamente con un único recurso económico que tenía, que eran las rentas de aduana al comercio exterior, ¿verdad? Los impuestos aduaneros eran la única fuente de entrada de dinero para el Estado uruguayo para hacer frente a esas funciones que el Estado requería. En cuanto a la seguridad, el Estado, digamos, y esto es otro de los factores importantes, tenía las mismas armas, disponía de las mismas armas que cualquier grupo revolucionario que intentara levantarse en armas contra él. Entonces eso hacía que no hubiera, digamos, que hubiera un equilibrio o un permanente estado conflictivo, porque el Estado no podía reprimir eficazmente un levantamiento armado de 50 o 100 hombres. Pensemos que en esa época el armamento se reducía básicamente a caballos, lanzas y sables, ¿verdad? Esto va a permanecer hasta 1870 incambiado, en que el Estado el ejército se va a tecnificar, se van a introducir nuevos armamentos, digamos, el ferrocarril va a ser otro factor que va a colaborar en eso, en esa pacificación que va a tener el país, más o menos hacia ese periodo que analizamos hasta el año 1870. Después, otro factor importante para tener en cuenta acerca de lo que fueron esos primeros años fue el papel desempeñado por la Constitución de 1830. Para muchos historiadores fue una constitución con muchos rasgos positivos, por ejemplo, lo que fueron la separación de poderes, la definió muy bien. Técnicamente hay un consenso de que la Constitución fue muy bien redactada. Es muy buena también en lo que tiene que ver con la delimitación de los derechos individuales, las garantías individuales, la organización del Estado, pero tenía múltiples falencias, y acá está el tema principal, y en el cual coinciden la mayor parte de los historiadores, en que no tenía en cuenta el país real, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución habilitaba a votar a una pequeñísima parte, ¿no? A una élite, digamos, una oligarquía, porque solamente podían votar las personas que acreditaran tener fortuna, no podían hacerlo ni los trabajadores asalariados, ni los jornaleros, ni los peones, digamos, ni las mujeres, por supuesto. Entonces hacía que solamente participara en la vida política un 5% de las personas que estarían habilitadas para votar. El resto no tenía derecho de participación política. ¿De qué manera se va a expresar, sobre todo en la campaña, esa multitud de gente que está, digamos, despojada de sus derechos civiles y políticos? Bueno, se va a expresar a través de las armas y va a canalizar, digamos, esa energía revolucionaria a través de la figura de los caudillos, como dijimos anteriormente. Entonces vamos a tener una constante de guerras civiles a lo largo de casi todo el siglo XIX, ¿verdad? Y que llega a su fin, y esto es importante, lo queremos remarcar para cerrar esta pequeña charla, tiene su fin en 1872, con la llamada Paz de Abril, en la cual la Paz de Abril pone fin al levantamiento del Partido Nacional, la Revolución de las Lanzas, liderada por Timoteo Aparicio, en el cual se reconoce, digamos, a la minoría como un interlocutor válido para dialogar y llegar a acuerdos políticos. En esta oportunidad el Partido Blanco, que peleaba por garantías electorales y por reconocimiento de la, digamos, minoría, ser reconocidos como minoría, cosa que la Constitución de 1830 no preveía, en ese momento fueron reconocidos en una mesa de diálogo por los colorados, y eso habilitó el inicio de una cultura política
del diálogo, ¿verdad? Los problemas de aquí en adelante serían solucionados en una mesa de diálogo y no en un campo de batalla, ¿verdad? Muy bien. Con esto dejamos trazadas algunas líneas para en posteriores clases poder profundizar en cada uno de estos temas. Hasta pronto.